Vorterix Sports, Andrés Burgo. Son los Juegos Olímpicos de las redes sociales, de selfies, videitos privados, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. Las usan los hinchas, los periodistas y por supuesto los propios deportistas, como vimos este fin de semana, primero en la ceremonia de apertura, después con la medalla de oro de la Peque Pareto y más tarde con Delpo y su increíble domingo, como tres mínimos ejemplos. Es una forma relativamente nueva de mirar desde adentro los Juegos, como si fuese un ojo interno, que se estrenó en Londres 2012, por lo que a Pekín 2008 podríamos llamarlo como los últimos Juegos Olímpicos analógicos, pero también, y esa es la paradoja, como los Juegos Olímpicos en los que compitieron los hermanos que dicen haber inventado Facebook. Quienes hayan visto Red Social, o por su nombre original en inglés, Social Network, una película de 2010 que relataba el origen de Facebook, además una gran pintura generacional y un thriller judicial, tal vez recuerden que en el medio de la historia había dos remeros. Eran dos gemelos estadounidenses que, aunque la peli no lo muestre, después participarían en un Juego Olímpico en Pekín 2008 y que terminarían sextos en la categoría 2 sin timonel. Se trata de Cameron y de Tyler Winklevoss, los mismos que 4 años antes, en 2004, mientras estudiaban economía en la Universidad de Harvard, quisieron crear un directorio web en línea para que usaran todos los integrantes de su universidad, algo que después conoceríamos como red social. No sabían cómo hacerlo, cómo implementarlo, y entonces le encargaron la programación a otro estudiante de Harvard, a Mark Zuckerberg, un estudiante con fama de topo, que a las pocas semanas creó Facebook, pero que se desligó de los supuestos fundadores originales, los hermanos remeros olímpicos, porque dijo que ya estaba en algo parecido. En esta película, Social Network, o Red Social en español, los Winklevoss pasan sus días entre el remo y Harvard primero, y en los estudios de abogados para hacerle juicios a Zuckerberg después, tecnología, deporte y negocios en una misma historia, casi como en ninguna otra historia, y una pelea judicial que recién terminaría varios años después con 20 millones de dólares de resarcimiento de Zuckerberg a los hermanos Winklevoss, pero esa es otra historia. Y la historia de esta columna es cómo los supuestos fundadores de Facebook fueron remeros olímpicos hace relativamente poco, en Pekín 2008, en los juegos en los que Pareto ganó su primera medalla, la de bronce, o también en los últimos juegos sin redes sociales, al menos de manera masiva. Twitter recién había nacido, Facebook era muy poco usado, ni siquiera los Winklevoss tenían su dirección en Facebook, selfies ni siquiera era una palabra, Instagram, bien gracias, ni ahí. Los estudiantes de Harvard suelen tener una gran cultura de remo, es casi un semillero, por eso los Winklevoss se dedicaron también a eso, un argentino junior del deporte. Los Winklevoss aparecen en la película en la regata de Henley, un evento muy tradicional, un Wimbledon del remo, que en ese momento era clasificatoria para Atenas 2004. Los gemelos, que a esa altura ya estaban en juicio contra Zuckerberg, la perdieron muy poco contra unos holandeses que en Grecia ganaron la medalla de plata, así que por carácter transitivo pudieron haber sido medallistas olímpicos. Después, en el 2007, los Winklevoss participaron en los Panamericanos de Río de Janeiro y sucedió algo que hoy se titularía los argentinos que le ganaron a los creadores de Facebook, porque dos mendocinos, Horacio Sicilia y Maxi Martínez, un barilochense, Joaquín Iguán, y un bonaerense, Diego López, les ganaron a los Winklevoss por 12 centésimas, nada, o 65 centímetros de diferencia, en una regata de 2000 metros. Ya en el ambiente panamericano o olímpico los conocían como unos hermanos algo parcos, poco charladores, a medida de cómo se los define en su país, muy guas, blancos anglosajones protestantes. Después sí vino su clasificación olímpica y el sexto puesto en Pekín 2008. En el Mundial de Lucerna 2009 ganaron una medalla de bronce, pero ya en 2011 les fue muy mal en la regata World Cup previa al Mundial de Eslovenia, en lo que fue su última referencia a primer nivel mundial, y desde entonces abandonaron su faceta de remeros y se convirtieron en empresarios, ya multimillonarios gracias al acuerdo con Zuckerberg, pero en búsqueda del reconocimiento mundial, algo que ya nunca conseguirían. Hace unos años fundaron una compañía en Silicon Valley, después crearon Guest of a Guest, una red social que usan las celebridades de Nueva York para mostrar fotos, fiestas, vida nocturna, hasta que hace unas semanas fueron noticia porque abrieron su primera oficina de cambio de monedas virtuales en Inglaterra, especializada en intercambio de bitcoins. Lo paradójico es que, según cuentan los remeros argentinos que participaron en Pekín 2008, los Winklevoss se hicieron amigos de otros atletas del resto del mundo en la Villa Olímpica durante esos juegos, y para seguir en contacto tuvieron que abrir su propia cuenta de Facebook, algo que se resistían a hacer, y eso sí que fue una medalla de oro al golpe a su orgullo. @Vorterix Sports.